¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Vamos en este momento a compartir la palabra del día, que es la palabra de Lucas. Volvemos a Lucas. Después de haber estado un tiempo sin continuar con las lecturas de Lucas, vamos a retomar este libro. Así que quiero invitarte a que el día de hoy estemos leyendo la palabra de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer solo 3 versículos, del 54 hasta el 56. Así que a los hermanos que están presentes los voy a invitar a que los lean conmigo, y desde la casa, si también quieren, también podrán hacerlo. Vamos a leer entonces el pasaje del día de hoy, Lucas capítulo 12, versículos 54 hasta el 56. Y dice lo siguiente: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy, un breve pasaje. Pero primero, antes de escuchar el mensaje, vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de compartir este servicio dominical. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a experimentar el poder de tu palabra en nuestro corazón y mueve nuestro corazón a levantarse delante de ti y a poder llevar una vida activa en tu presencia. Te damos gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 56. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Una palabra dura. Distingue los tiempos. ¿Tuviste fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Malestar muscular? ¿Pérdida del gusto o del olfato? ¿Estuviste en contacto estrecho con alguna persona enferma? Estas preguntas se han vuelto de uso cotidiano por estos días. Cada vez que queremos ingresar a algún lugar en el que se prioriza la salud, debemos pasar por un examen previo para determinar si hemos experimentado síntomas o si tenemos algún tipo de posibilidad de haber sido contagiados. Estamos en emergencia sanitaria y ante el desconocimiento de la nueva enfermedad que hoy por hoy afecta al mundo, la mayor herramienta con la que cuenta la gente para protegerse es la prevención. Por eso, como sucede con otras enfermedades, es el análisis de los síntomas la forma de realizar un diagnóstico preventivo. Los diagnósticos y por su parte también los pronósticos nos permiten discernir y prever una condición presente o por venir. Estos se apoyan en la evaluación de síntomas o evidencias visibles. La ciencia y la experiencia le han permitido al hombre desarrollar su capacidad para avistar circunstancias futuras y así resguardarse ante eventuales peligros. Pero hay algo muy llamativo. Si bien con el tiempo muchos se han vuelto capaces de distinguir situaciones ocultas, por agudizar su grado de examen a partir de indicios. También con el tiempo, la gente ha cerrado deliberadamente sus ojos ante una realidad inminente. Se ha vuelto ciega ante el mayor de todos los peligros. Como consecuencia, se ha vuelto incapaz de distinguir los tiempos en que vive. Se ha vuelto incapaz
de reconocer las señales presentes que le advierten sobre un peligroso futuro certero e ineludible. Constantemente, Dios nos está enviando señales, revelando síntomas, develando evidencias, dando indicios que la humanidad se rehúsa a reconocer. Son señales que advierten sobre el juicio impostergable del Señor, que ya llega. Pero estas señales no durarán para siempre. Un día se acabarán y entonces ya no quedará más tiempo. Hoy también Jesús nos llama a distinguir el tiempo en que vivimos, pero no desde la perspectiva científica o humana, sino desde la perspectiva divina. Si bien los criterios humanos pueden resultar muy beneficiosos para cuestiones terrenales, es solo el criterio divino el que determinará nuestra eternidad. Así que abramos nuestros ojos y distingamos nuestra condición y realidad presente, porque los mensajes y llamados de advertencia que el Señor nos envía en algún momento terminarán. Desarrollemos nuestro discernimiento espiritual y reconozcamos francamente cuál es el estado de nuestro mundo, cuál es el estado de nuestro corazón. Procuremos alcanzar sabiduría, pero no mera sabiduría terrenal, sino espiritual, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Salomón escribió: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada cosa tiene su momento dentro de los propósitos divinos. Por eso es una cuestión vital para aquellos que reconocen la autoridad de Dios, lograr discernir la obra que el Señor realiza, para poder comprender el mensaje que esconden sus señales, para poder entender, para poder reconocer e interpretar su voz. Salomón era un hombre sabio. Él pudo entender que Dios prepara su tiempo para cada cosa, pero no es con sabiduría humana que se puede comprender o discernir el trabajo de nuestro Señor. Solo el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, puede conducirnos a toda la verdad. Por eso, Santiago diferenció en su carta dos tipos de sabiduría: una sabiduría terrenal y una sabiduría de lo alto, una sabiduría que viene de lo alto. Según sus palabras, la sabiduría terrenal produce orgullo, celos, pleitos, perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto produce buenas obras en sabia mansedumbre. Como señala Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que tenemos dos opciones frente a nosotros. Tenés dos opciones frente tuyo. Podés pretender ser sabio conforme a los conceptos y criterios del mundo, adquiriendo discernimiento terrenal, o buscar ser sabio según la sabiduría divina para obtener discernimiento espiritual. No obstante, los frutos serán definitivamente diferentes. Jesús les había estado compartiendo varias enseñanzas a sus discípulos. Continuando con sus palabras, en el pasaje de hoy vemos que Él les dijo: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Conforme a la experiencia que tenían los pobladores de Israel, ellos eran capaces de pronosticar cuál era el clima que podía esperarse en los próximos días, conforme a las señales meteorológicas que contemplaban. Sabían que cuando se observaban nubes en el oeste, estas desencadenarían tormentas, pues venían cargadas de la humedad del mar. Sabían que cuando soplaba el viento desde el caluroso desierto que estaba en el sur, se esperaban altas temperaturas. Sin haber estudiado climatología,
los hebreos reconocían las señales que veían en el cielo para prever qué sucedería en los días siguientes. De acuerdo al lugar en el que vivimos, los sucesos meteorológicos pueden indicarnos cuál será el clima más probable que tendremos para así prepararnos para lo que vendrá. Por ejemplo, en nuestro país, cuando los vientos soplan desde el norte, sabemos que el clima será cálido en los próximos días. Pero si experimentamos una sudestada, debemos prepararnos para las lluvias y el descenso de temperatura. Ante este viento frío y húmedo del sur, sabemos que tenemos que alistar nuestros abrigos y paraguas. Con los avances tecnológicos, los pronósticos meteorológicos fueron volviéndose más detallados gracias a los estudios más profundos y el aporte en las mediciones de los satélites. Sin embargo, como sabemos, no siempre son 100% acertados. Por su parte, las señales que Dios nos envía también nos preparan para lo que vendrá. Pero podemos estar seguros de que los pronósticos que Él nos da a través de su palabra son 100% confiables. Hacía unos instantes Jesús les había advertido a sus seguidores que debían estar preparados. Les había dicho: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor volverá repentinamente, como ladrón en la noche. Sin embargo, Jesús también afirmó que antes de su venida aparecerán varias señales que precederán a su regreso. Entre estas señales, el Señor reveló que aparecerán varios falsos profetas y varios falsos maestros. Guerras, catástrofes naturales, pleitos, manifestaciones, hambre, persecuciones. Situaciones que hoy ya estamos atravesando y que nos hacen estar alertas porque el fin se aproxima. Jesús nos dice: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Las personas tienen mucho interés en lo que sucederá en el futuro. Están pendientes de no olvidarse de ninguna fecha importante y se mantienen al día con todo tipo de información, con todo tipo de noticias, pero no saben distinguir el tiempo. No ponen atención al llamado de Dios a venir ante Él. Algunos se esfuerzan en estudiar mucho y con sumo detalle aquellas disciplinas que les permitirán pronosticar el futuro más probable. Aquel que es capaz de predecir o discernir o reconocer lo que sucederá se vuelve muy reconocido y valorado, como un buen pronosticador del tiempo o como un buen inversor que sabe dónde colocar sus capitales para obtener las mayores ganancias, o como un visionario que prevé los productos para las futuras necesidades de las personas, o como un médico que sabe diagnosticar enfermedades prematuramente. Pero por más que todos estos pronósticos sean útiles y codiciables para la gente, sus beneficios son irremediablemente temporales y parciales. Porque como nos dice Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pedro también señaló: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Así que los resultados de todo pronóstico humano, por más acertados que sean, un día se desvanecerán. Además, ninguno de estos pronósticos podrá librar al hombre del inminente juicio del Señor. Hoy en día, para muchos, la única forma de ver la realidad en que vivimos es desde una perspectiva terrenal. Por eso tratan de discernir todo con su capacidad y conocimiento, según la ciencia o la experiencia, según la sabiduría humana.
Procuran obtener el discernimiento suficiente ante las señales presentes y predecir el futuro para adquirir beneficios terrenales, ya sea dinero, fama, prestigio, respeto, distinción, reconocimientos. Pero al fin de cuentas, sus frutos serán efímeros y pasajeros. Así es el resultado de la sabiduría humana. Y de esta forma podemos llegar a la conclusión de que la sabiduría humana resulta insuficiente en su capacidad para poder distinguir los tiempos. No obstante, como nos hace ver la palabra de Dios, hay otra sabiduría. Es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría celestial. Es esa sabiduría la que debemos procurar obtener. Amén. Aquellos a quienes Jesús dirigía sus palabras eran capaces de reconocer las señales de los fenómenos naturales para predecir el clima que se aproximaba. No obstante, no lograban reconocer la realidad más importante, aunque estaba frente a sus ojos. No llegaban a identificar al autor de la vida que tenían junto a ellos, ni la consumación de la obra redentora en el Hijo de Dios que los visitaba, ni el juicio inminente del Señor que caería sobre aquellos que rechazaran su salvación y permanecieran en pecado. En realidad, la misma presencia de Jesús entre ellos era la máxima señal del Padre Celestial que les estaba dando, que les estaba acercando. Por eso, aunque eran especialistas en dilucidar las señales que les daban los cambios climáticos, Jesús les dijo: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Jesús reprendió a los conocedores intelectuales que vivían según la sabiduría humana. Y entonces podemos saber que conformarnos con la sabiduría humana nos vuelve hipócritas. Contentarnos únicamente con el conocimiento terrenal nos impide ver claramente una realidad que no es perceptible únicamente con la razón. Quienes oían el mensaje de Jesús podían distinguir y diagnosticar los indicios físicos de la naturaleza conforme a la perspectiva humana, pero no podían distinguir el estado del tiempo en que vivían, el estado espiritual del tiempo en que vivían. No podían reconocer la presencia del Dios prometido que moraba entre ellos. No alcanzaban a siquiera vislumbrar el maravilloso cumplimiento de las promesas divinas y de la obra redentora que se estaba desplegando frente a sus ojos, porque no sabían distinguir los tiempos desde la perspectiva divina. Sus criterios para evaluar sus circunstancias presentes eran únicamente humanos, pero no espirituales. Por eso Jesús los llamó hipócritas, porque ponían atención a lo efímero y temporal de este mundo, pasando por alto lo vital y eterno. ¿Y qué diría el Señor al ver a la gente de hoy? ¿Qué diría el Señor al ver nuestra vida? ¿Qué les diría a los hombres al ver su búsqueda por lo efímero y temporal? ¿En qué tienen más interés los hombres? ¿Qué clase de sabiduría persiguen las personas? ¿La sabiduría celestial? ¿O la humana? ¿O la terrenal? ¿Dónde fijan sus ojos? ¿En el cielo con sus fenómenos climáticos? ¿O en el reino de los cielos donde mora nuestro Señor? Tristemente, hay muchos que se esfuerzan por develar misterios y hacer grandes descubrimientos, pero solo son capaces de ver lo terrenal. Hay grandes pronosticadores y grandes expertos en diagnosticar cuestiones humanas que prevén con certeza lo que está por acontecer. Aún así, no se rinden ante el Señor. Aún teniendo las mayores evidencias frente a sus ojos, se niegan a arrepentirse y a acercarse a Jesús y a aceptarlo como su Señor y Salvador. Por más que sean grandes intelectuales o que cuenten con una vasta experiencia, ¿qué les diría Jesús?
si estuviese frente a ellos? ¿No los llamaría hipócritas? Si aún viendo la perfección de todo lo creado no quieren reconocer la existencia y la presencia del Creador. Si aún ante el constante llamado del Señor, a través de claras señales inminentes, no quieren abandonar su deseo por conquistar lo pasajero de este mundo, ni reconocer el angustiante estado de sus corazones a causa del pecado, a causa de su pecado. Si aún ante las evidencias del juicio implacable de Dios no quieren arrepentirse, si aún contemplando los innegables indicios de un fin ya determinado, no buscan al único que puede salvarlos. Y es más, actúan en sentido contrario al llamado de Dios, porque en lugar de apartarse del pecado, buscan la manera de perfeccionarlo y enseñan a los otros a practicarlo y aceptarlo como normal. Pero tenemos que saber que las señales que el Señor envía no durarán para siempre. Pablo reprende a todos aquellos que se niegan a creer diciéndoles: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Muchos pueden ver la destrucción inevitable a la que se dirige este mundo. Pero en lugar de detenerse a pensar en su significado espiritual, se esfuerzan en buscar soluciones que no dejan de ser ineficientes. Y se transforman en expresiones de rebeldía deliberada contra Dios, que nos está llamando al arrepentimiento y a venir ante Él. Ante los debacles y desgracias a los que nos enfrentamos de forma cada vez más recurrente, el hombre hace todo lo posible para no arrepentirse. Se niega a reconocer los tiempos. Evita oír la voz del Señor. Toda señal de Dios la considera una mera circunstancia adversa que amenaza con llevarlo a su extinción. Y lucha para no perecer terrenalmente. Pero lo único que hace quien se resiste al Señor es dar manotazos de ahogado, porque no podrá escapar al juicio que indefectiblemente deberá enfrentar. En tiempos de Noé, Dios había enviado un diluvio para castigar la maldad de los hombres que se habían entregado a vivir en el pecado, la violencia, la inmoralidad, la idolatría. Luego de que Dios castigara a esa sociedad, luego de que Dios ejecutara este castigo sobre la humanidad, entre los descendientes de los sobrevivientes, hubo quienes quisieron construir una gran torre en la cual refugiarse, si es que eran sorprendidos por una calamidad como la anterior. Eso quiere decir que no habían aprendido nada. Era la Torre de Babel. De este modo querían evitar el juicio de Dios. Querían evitar tener que arrepentirse de sus pecados, buscando la forma de huir del castigo de Dios. La humanidad de estos días actúa exactamente de la misma manera. Muchos, con tal de no arrepentirse ante el llamado insistente del Señor, que lo hace visible en sus señales, construyen más y más torres de Babel. Si Dios envía enfermedad, se llenan de temor, como vivimos. Se encierran en el confinamiento de cuarentenas, investigan tratamientos y se apresuran en desarrollar vacunas antes que reconocer su pecado, antes que arrepentirse, antes que buscar la ayuda del Señor. Si Dios envía desastres naturales, cambian de lugar geográfico o diseñan fortalezas o búnkers o anticatástrofes. Buscan responsables, pero no quieren arrepentirse. Hasta exploran planetas, nuevos planetas, para buscar la forma de volverlos habitables ante una eventual destrucción de esta tierra.
porque no quieren mirarse a sí mismos y reconocer su responsabilidad espiritual por la pronta destrucción de este mundo, porque se niegan a aceptar su insensibilidad espiritual, porque nunca piensan en arrepentirse y volverse al Señor. Es más, hacen todo lo posible para vivir lo más lejos posible de Dios. Miran el cielo y saben que se avecina una tormenta. Pero en lugar de reconocer su debilidad y correr al refugio del Señor, quieren hacer sus propios refugios. Sus corazones se van volviendo más y más duros. Quieren demostrarse a sí mismos que pueden llevar una vida sin Dios. ¿Qué les diría Jesús a aquellos que quieren tapar sus oídos para no oír el llamado del Señor? ¿Qué les diría a quienes ven las señales y no reaccionan con sensatez ante ellas? ¿No los llamaría hipócritas? ¿Qué les diría Jesús a los que hoy construyen torres en sus corazones para no reconocer su pecado y evitar el castigo de Dios? ¿No los llamaría hipócritas? ¿Qué les diría el Señor a la recurrentemente inactiva iglesia de hoy? ¿Qué nos diría el Señor a nosotros al ver el estado de nuestro corazón? ¿Estamos reconociendo y distinguiendo sinceramente las señales de Dios y su llamado? ¿Estamos distinguiendo los tiempos? Al contemplar la pandemia, al comenzar la pandemia, reconocimos la amonestación de Dios llamándonos al arrepentimiento a causa de una humanidad perdida. Reconocimos la responsabilidad de la pasividad de la Iglesia. Pero luego de un año de comenzado este problema, ¿cuántos han perseverado en la fe y en el arrepentimiento? Cuando vemos la realidad en que estamos, ¿somos capaces de reconocer los tiempos en que vivimos? ¿Podemos distinguir los tiempos? ¿Qué sentís al ver la forma en que vive la gente de hoy? ¿Qué ves en los síntomas que hay a tu alrededor? ¿Acaso hay alguna duda de que Jesús viene pronto? No hay duda de que Él viene pronto. Por eso es necesario que procuremos vivir sabiamente, pero no con sabiduría humana, sino espiritual. No es tiempo de dormir, es tiempo de actuar a favor de los propósitos divinos. Es tiempo de arrepentirse y de dejar de buscar excusas y justificativos o de cerrar nuestro corazón. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de predicar el Evangelio, porque el fin se acerca. Pablo nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pedro también nos advierte, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Iglesia, es hora de levantarse. Ante lo que pasa por estos días, la gente es incapaz de ver el peligro inminente que se acerca. ¿Quién saldrá a advertirles? ¿Quién les dará a conocer lo que vendrá? ¿Quién les mostrará el camino de la vida? Nosotros debemos hacerlo. Quienes podemos distinguir el tiempo tenemos que anunciar la salvación que el Señor quiere darnos. Debemos hacerlo antes de que sea tarde. Por eso necesitamos revestirnos
de sabiduría de lo alto. Necesitamos revestirnos del amor del Señor, que se dio a sí mismo para la salvación de las almas, entre las cuales también estamos nosotros. Dios no envía señales, no envía sus señales para extinguir a la raza humana, sino para llamarnos al arrepentimiento y a su salvación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ante las señales que hoy vemos, seamos espiritualmente sabios y distingamos los tiempos para compartir vida con las almas que se dirigen a su destrucción. Solo Jesús tiene el poder para salvarnos. Que cuando el Señor llegue, seamos reconocidos por Él, en vez de ser considerados necios o hipócritas. Abramos nuestros ojos, distingamos los tiempos en la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios. Todo nos está hablando ahora de que el Señor viene pronto. Usemos nuestra vida para la obra que trae consigo una recompensa que es eterna. Por estos días, con todas sus señales y con todas sus fuerzas, Dios nos está hablando, Dios te está hablando. Hagamos oír su voz, hagamos oír la voz del Señor. Amén.